Dios es el que hace que la semilla germine y comience a crecer para poder ver el fruto. Vamos en esta preciosa tarde a continuar con nuestra enseñanza en el libro de Apocalipsis. Estamos estudiando Apocalipsis. Vamos a continuar en el versículo 14 de este capítulo del libro de Apocalipsis. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 5 para comenzar a ponerle el fundamento a este tema que inicié desde la semana pasada, los 144,000 en el cielo. Dice en el versículo 2, comenzando de este versículo: y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas. ¿De quién es esta voz? ¿De quién es la voz? De los que estaban tocando las arpas. Porque hoy vamos a aprender algo. Yo creo que están listos para aprender cosas nuevas, ¿verdad? Y no es que vayamos en contra de nadie, sino que vamos a aprender cosas nuevas. Esta voz está saliendo de aquellos que teñían o le rascaban. Es como un instrumento como las guitarras, ¿cómo les llaman? Acústica. Es como unos instrumentos acústicos que vienen siendo las arpas. Y sigue diciendo: y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Y estos cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales, de los 4 ancianos. Y ninguno podía aprender el canto de los tañedores de arpas, sino aquellos 144,000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios, o inmaculados, sin mancha, sin pecado. Vamos entonces en esta mañana a prepararnos. Tomen sus lugares, por favor, y vamos a poner toda la atención a la palabra de Dios. Mucha atención. Vamos a comenzar por hablar precisamente de estos músicos, de los que está hablando la Biblia. Esto es muy importante que lo escuchemos con mucho cuidado. Vemos un grupo de tañedores de arpas, o sea, un grupo de músicos, y vemos que este canto de redención, que este grupo, este grande grupo, porque dice la Biblia que es como un estruendo las voces que se escuchan en los cielos, por todos los santos redimidos, en un coro, de acuerdo a la Biblia, gigantesco, y se regocijan por el cumplimiento total de la obra redentora de nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Jesucristo. Es un cántico nuevo, de acuerdo a lo que vemos y lo que la Biblia nos está mostrando aquí. Es nuevo porque ha sido compuesto por los compositores del cielo exclusivamente para estos 144,000 sellados de Dios. Un cántico que hasta ahorita no ha sido escuchado en ningún lugar de la tierra, ni del cielo, ni en la tierra, ni en ningún lugar. Imagínense ustedes lo que esto significa. Es algo completamente nuevo y distinto. Y será cantado por primera vez
hasta que estén con el Cordero en el cielo, estos redimidos, en el monte de Sión. Y solamente los 144,000 redimidos lo podrán aprender. Estos 144,000, de acuerdo a la Biblia, vimos, dice que fueron comprados por precio de entre los de la tierra. Y para poder entender esto, la palabra comprados es la palabra agorazo, y esta misma palabra la podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 6 versículo 20, donde dice el apóstol Pablo: mas comprados sois por precio, o pudiéramos decir, comprados sois por agorazo, porque fuisteis comprados por precio. Y escuchen ustedes la siguiente expresión del apóstol Pablo: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar a Dios es y debe ser el propósito supremo del cristiano. Tenemos que entender, y por eso es importante lo que nosotros hacemos cuando venimos a la iglesia, cuando venimos a adorar, cuando venimos a exaltar, cuando venimos a darle la gloria a Dios. La adoración y la alabanza alaba, de acuerdo a la Biblia, como una exhortación a nuestras vidas, alaba a Dios con júbilo. Vean ustedes la importancia que tiene esto. Vamos a tratar de comprender lo que nos está tratando de decir aquí el apóstol Juan. Cuando habla de la alabanza y la adoración, el cristiano tiene que ser experto en esto. Porque ustedes y yo, de acuerdo a la Biblia, es muy probable que seamos parte de esta alabanza que vamos a llevar delante del trono de Dios en el monte de Sión, y tenemos entonces que aprender los principios por los cuales Dios nos llama a que nos congreguemos. Por eso ustedes ven instrumentos aquí, por eso ven músicos, por eso ven hermanos que están motivándolos para que alaben a Dios, pero muchas de las veces nomás. Gloria a Dios. ¿Qué van a hacer cuando lleguen al cielo y tengan que cantarle a Dios, y tengan que adorarle y que tengan que glorificarlo? ¿Se van a presentar así, con los brazos cruzados? Cuando la Biblia habla de un coro que va a cantar un cántico nuevo, y naturalmente se trata de alabanza, de adoración, un canto de júbilo. Si Dios no hubiera planeado la alabanza y la adoración, sería porque no le interesaría que nosotros nos entrenáramos en la alabanza y en la adoración. Pero gracias a Dios que da talentos, da músicos, da dirigentes, da hombres que vienen aquí a dar la gloria y la honra y dar lo mejor de sus vidas, pero el pueblo es muy indiferente. No aprovechan al máximo la alabanza y la adoración, pero de ahora en adelante sí lo van a hacer, ¿verdad? Digan que sí. ¿Sabían ustedes qué es la forma y el método para que Dios nos dé fuerzas, ánimo para poder seguir hacia adelante, para poder servir a Dios? ¿Qué es alabanza y júbilo? Júbilo significa alegría. Cuando tú cantas a Dios, cuando adoras, cuando estás en medio de la alabanza y la adoración a Dios, es cuando tu alma se recrea, cuando descansa, cuando puede disfrutar realmente de la vida espiritual a la cual nosotros entramos cuando conocimos a Dios y nos estamos entrenando en ella. La razón por la que digo esto es porque no muchos lo disfrutan, y eso es realmente muy lamentable. Muchos ni los cantos se saben.
Es muy triste ver esta situación en la iglesia. La iglesia de Jesús está sirviendo a un Dios vivo. Amén. Y el Dios al que servimos se merece la alabanza y la adoración viva. No disfrutan muchos, y eso se nota en sus rostros, que no tienen gozo, no están cantando con alegría. Pero es que aunque parezca, oigan ustedes tienen que de alguna manera comenzar de alguna forma a comenzar a disfrutar de la alabanza y la adoración. No esperes tener una voz privilegiada para decir, es que yo tengo una voz muy fea, huyo como coyote, y a lo mejor los hermanos se van a asustar. No importa cómo sea tu voz, lo que importa es que tú muestras la alegría en la alabanza y la adoración. No importa que no seas entonado, pero tú sabes a lo que vienes cuando vienes a la iglesia, vienes a glorificar a Dios. ¿Qué importa que no cantes bien? Tú expresarle la alabanza a Dios para que ustedes y yo podamos pertenecer a ese coro de alabanza y adoración que va a cantar delante de los 144,000 elegidos. Ahora, vamos a ver por qué razón debemos nosotros realmente de entender lo importante que es glorificar a Dios. Dice el apóstol, donde leíamos 1 Corintios 6:20, que fuimos comprados. Escuchen, alguien tuvo que pagar algo por nosotros. A nosotros realmente no nos costó nada, es absolutamente gratuita la salvación. No existe ni un solo mérito que el hombre pueda hacer para entrar al reino de Dios. A Dios le costó absolutamente todo. Y por eso dice la Biblia que Cristo pagó el precio de rescate por todos. ¿Saben de dónde nos rescató Dios? De la esclavitud. Ustedes saben que los esclavos eran comprados, vendidos entre los mayordomos, entre los hacendados, entre la gente pudiente, y los utilizaban para que trabajaran gratuitamente, solamente les daban de comer. Nosotros estábamos precisamente en esa condición en la que pudiéramos decir que estábamos nosotros de alguna manera esclavos. Estaba alguien que había comprado nuestras vidas y nos mantenía en sujeción, esclavizados, trabajábamos, hacíamos lo que él quería y no recibíamos ningún salario de nuestro trabajo, pero hubo alguien que pagó el precio que se requería para salir de esa esclavitud, del pecado en la que nos encontrábamos, y Cristo fue el que pagó el precio de rescate por todos. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y versículo 19, dice la Biblia que Cristo da su sangre. Y esta sangre es el precio que se tuvo que pagar para que ustedes y yo pudiéramos ser rescatados. ¿Ya lo notaron? Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, del sistema de vida en el que nosotros estábamos. Y luego sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 19, escuchen, sino con la sangre preciosa como de un cordero, naturalmente sin mancha y sin contaminación. En otras palabras, fuimos sacados del mercado de esclavos para formar parte de la familia de Dios. Por eso, simplemente por eso, debemos de glorificar a Dios. Nada más por eso. ¿Qué más motivo queremos para estar contentos, alegres, para glorificar a Dios en nuestro cuerpo? Todo lo que respire, ¿qué dice la Biblia? Alabe al Señor. Usted respira, alabe al Señor. Todo lo que respire.
Escuchen ustedes, cuando Dios me compra y da su vida por mí en el Calvario, desde ese momento me convierto en posesión de Dios. Y dice la Biblia que ahora tenemos por fruto la santificación, porque mi cuerpo le pertenece a Dios. Porque mi cuerpo es el vehículo de nuestra alma y de nuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Entonces ahora necesito cuidar mi cuerpo, y si dejo que entre todo tipo de pecado a mi cuerpo, de acuerdo a la Biblia, es ensuciarlo con inmundicia, con pensamientos, con sentimientos impuros. Y esto, de acuerdo a la Biblia, es deshonrar a Dios. Y por eso muchos no le entregan su cuerpo a Dios. Y no es hasta que nuestro cuerpo está consagrado que Dios nos puede utilizar. Y no es hasta que nuestro cuerpo está consagrado, es entonces hasta ese momento cuando vas a poder glorificar a Dios. Yo sé que es duro escucharlo, pero tienen ustedes que hacer conciencia de la importancia que tiene esto que estamos aprendiendo en este capítulo 14 del libro de los Romanos, de Apocalipsis, perdón. No es entonces hasta que nuestra vida, nuestro espíritu, nuestra alma se consagra, sirve a Dios con todo tu corazón, comienzas a adorar a Dios, comienzas a sentir la libertad para poder glorificar a Dios. No es hasta que comienza la consagración de nuestros cuerpos que comienza a haber esa libertad espiritual que nuestra alma necesita para poder soltar todo lo que hay dentro de nosotros. En el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Un cristiano que está experimentando lo que es la verdadera salvación, lo que es servir a Dios, naturalmente que el cuerpo es el vehículo, está involucrado, y las emociones y los sentimientos y lo que la vida espiritual me está dando tiene que reflejarse en nuestros cuerpos. Por eso cuando alabamos y glorificamos a Dios, estamos dándole un culto racional a Dios, de alabanza, de adoración, de regocijo, de alegría, como lo hacía David. Dice David que la Biblia que saltaba con todas sus fuerzas como un becerro de la manada, porque entendía lo que era la presencia de Dios, el arca del pacto, no la presencia de Dios en su vida, en su cuerpo. Fíjense ustedes la diferencia que existe. Simplemente porque levantó una tienda temporal, un tabernáculo temporal, y ahí estaba el arca de Dios. Y dice que saltaba como becerro de la manada, alabando y glorificando a Dios por la presencia del arca, porque significaba la presencia de Dios allí en ese lugar. Pero ¿qué hizo su esposa? Ay, Dios mío, qué bochorno. El rey, Dios mío, el rey de Israel brincando como becerro. ¿Por qué pensaba así la esposa de David? Porque ella no tenía el gozo del Señor. El que no tiene el gozo del Señor dice: ay, yo no voy a ir a saltar como chiva loca, me da vergüenza. Escuchen ustedes lo que dice el apóstol Pablo: os ruego, capítulo 12, versículo 1 del libro de los Romanos. Esta palabra griega se deriva, de una raíz que significa ponerse al lado para ayudar. Sacrificio vivo es otra palabra que menciona aquí el apóstol. En el Antiguo Testamento se ofrecían presentes y sacrificios.
en el altar, pero escuchen ustedes, cuando los ponían en el altar a los presentes, a los sacrificios, eran ya cuerpos muertos. Porque allí era donde los ponían en el altar hasta que se convertían en cenizas. Y con esas cenizas rociaban a los inmundos para la purificación de la carne. Ahora el sacrificio que nosotros estamos haciendo es un sacrificio vivo, porque Dios es un Dios ¿de qué? De vivos, no de muertos. Los muertos no hacen ruido. Ahí se me salió, pero es la verdad, ¿verdad? Los muertos no hacen ruido, ni palmean, ni alaban, ni hacen nada. Para quienes están en Cristo, escuchen ustedes ahora, el culto aceptable de adoración consiste en ofrecerse a sí mismos por completo al Señor. Esto tiene que ser naturalmente bajo el control absoluto de Dios. El cuerpo del creyente que todavía no ha sido redimido, debe de ser entregado a Dios. Es lo que está diciendo el apóstol, como un instrumento de justicia. Por eso, cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que esto es lo que realmente es darle a Dios un sacrificio vivo. Es como cuando tú entras a un altar donde hay brasas, no te puedes entrar y quedarte parado, comienzas a brincar porque crees que si brincas te vas a salvar de las brasas. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo, que nosotros tenemos que entender que cuando entramos a la presencia de Dios, el fuego del Espíritu Santo comienza a llenar nuestras vidas más y más, comienza a obrar en nuestros corazones y no podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos sin darle gloria a Dios porque el Espíritu está ardiendo dentro de nosotros. Es un espíritu ardiente donde surge la alabanza y la adoración de una manera natural, porque es Dios el que está obrando, es Dios el que nos está llenando, el que nos está fortaleciendo. En el versículo 12 de esta porción del libro de los Romanos, del capítulo 12, notamos que el apóstol habla de lo que es realmente el gozo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Escuche usted, aquí necesitamos nosotros entender que cuando nosotros adoramos a Dios, aprendemos a adorarle sin importar la situación, sin importar lo que estemos pasando. El gozo del Señor es un gozo que, aunque haya tribulación, aunque haya angustia, aunque haya tristeza, aunque haya situaciones difíciles en la vida, el gozo del Señor no se aparta de nuestras vidas. En el capítulo 6 de Romanos, donde estamos, versículo 12, también nos habla de la importancia que tiene que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal para que le obedezcáis en vuestras concupiscencias. Ni tampoco, dice Pablo, tienes que prestar tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Cuando el pecado comienza a entrar a la vida del cristiano, cuando comienza a enseñorearse de nuestro cuerpo, cuando comienza a enseñorearse de nuestra mente, el gozo del Señor se esfuma naturalmente. Y ya no tenemos el mismo gozo, ya no tenemos la misma alegría, no tenemos la pasión para orar, no podemos servir a Dios igual, porque le prestamos el cuerpo al pecado en vez
de prestarle el cuerpo a Dios para que Él sea el que obre, el que muestre su gloria, el que hable a través de nosotros, el que se mueva a través de nosotros, el que obre a través de nuestras vidas. Pero ¿qué sucede cuando entra el pecado? Mata exactamente todo el gozo, toda la alegría, toda la esperanza, todo lo que Dios nos había dado. El pecado entra y lo destruye. Claramente vemos que aquí el vehículo ¿qué es? El cuerpo. Porque es donde están asentadas las emociones y los sentimientos del hombre. Es en el cuerpo. Y lo que Pablo está diciendo, que cuando nosotros permitimos que el pecado reine en nuestros cuerpos, comenzamos a obedecerle en nuestras concupiscencias. Comenzamos a obedecerle en lo que nos ordena y comienza la iniquidad a reinar en nosotros. Nunca, escuchen esto, ningún cristiano nunca podrá glorificar a Dios mientras no consagre su cuerpo. Mientras no consagre su cuerpo. Porque la consagración, escuchen ustedes, comienza en el cuerpo. No predicando, ni enseñando, ni luciéndote, no. La consagración comienza en nuestro cuerpo. Pablo dijo, ¿qué dijo Pablo? Golpeo mi cuerpo. No quiere decir que se agarraba a topes en las paredes, no. Sino que le negaba todas las concupiscencias y los placeres. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y a muchos no les gusta ser golpeados. Oh, no. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Que si mi cuerpo me pide, yo le doy lo contrario. Si mi cuerpo me pide también lo que es contrario a la Biblia, a lo que Dios me enseña, no le voy a dar gusto. Eso significa golpear el cuerpo. Y cuando logro aprender esta técnica que el apóstol Pablo está usando, más grande va a ser mi consagración. ¿Y qué va a hacer? Va a crecer el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que gozaos en el Señor. Aprovechen la alabanza y la adoración. No que estén los músicos deshaciendo si usted es bien serio. Muy bien, y este es el ejemplo de los 144,000. 14, Apocalipsis, versículo 3. Escuchen, fueron comprados de entre los de la tierra. ¿Ya lo notaron? Capítulo 14, donde estamos. Versículo 3. Fueron comprados de entre los de la tierra. Versículo 5, versículo 4, perdón. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero, por donde quiera que va. Estos que fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Vamos a ver, la palabra primicias significa los primeros frutos. Y pudiéramos decir que los 144,000 es el primer fruto del grupo de judíos que durante la etapa de la gran tribulación le van a pertenecer a Dios. Y esto indica que son un grupo de partidarios incondicionales de Jesucristo y mantienen una lealtad indoblegable al Cordero, a Jesús, al Señor, sin importar
cuánto les cueste, y son como la ofrenda de los primeros frutos. Dice Romanos capítulo 11, versículo 25. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. Romanos capítulo 11, versículo 25. Comienza diciendo el apóstol en esta porción: porque no quiero, hermanos, fíjense ustedes, que ignoréis este misterio. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Hablando del pueblo de Israel, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Antes de comenzar yo a estudiar el libro de Apocalipsis, les traje precisamente unas enseñanzas preparatorias, ¿se recuerdan? Y hablé precisamente de esto que le está pasando al pueblo de Israel en este tiempo. ¿Cuántos se recuerdan? Muchos sí se recuerdan. La razón por la que traje esos estudios antes fue para que cuando entráramos a estudiar el libro de Apocalipsis entendiéramos perfectamente bien estos temas. Aquí vemos algo muy interesante, que los judíos hasta este tiempo, por eso vemos esta porción, no creen en Jesús, en el Mesías, porque están endurecidos, y significa que hay un callo en su corazón, una dureza en su corazón que no les permite entender ni reconocer que Jesús es Yeshua Yamashiach, el Mesías. Que ellos dicen todavía hasta este tiempo lo siguen esperando. Y luego dice el versículo donde estábamos leyendo, que nosotros no debemos de jactarnos de la dureza de Israel, porque lo que está haciendo Dios durante este tiempo está provocándolos a celo. Por los suyos vino, dice Juan 1, por ellos vino, pero su pueblo, su rebaño, su pueblo que él había elegido, dice, lo rechazaron. ¿Y qué hizo Dios cuando rechazó Israel a Jesús el Mesías? Se fue con los gentiles. Hasta levantó un apóstol especializado en los gentiles. ¿Cómo se llamaba? Pablo. En otras palabras, dejó a su amada y dijo, me voy con la otra, para provocarlos a celos. Por eso dice la Biblia, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer si ellos lo rechazaron? Israel está en un tiempo de endurecimiento. Hasta que entre toda, escuchen ustedes, toda la plenitud de los gentiles. ¿Qué significa gentil? ¿No saben? Los que no pertenecen al pueblo de Israel, o sea, los que no éramos parte y suerte de lo que Dios venía a hacer a esta tierra. Por eso dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, pero se brincó a los que le recibieron. Y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Ahí entran los gentiles. Dios venía exclusivamente por el pueblo de Israel, pero gracias al endurecimiento y al rechazo de Israel, ahora estamos entrando los que no éramos pueblo de Dios, que no teníamos parte ni suerte en las promesas de Dios, pero que ahora hemos alcanzado la misericordia de Dios. Muchas gracias, Señor, por esa gran amor y esa gran misericordia que has tenido con nosotros. Muy bien.
Estamos viendo entonces este endurecimiento de Israel que hizo posible que a través de ese endurecimiento pudiera Dios mirar hacia los gentiles. ¿Saben ustedes que este endurecimiento de Israel es un endurecimiento parcial? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, cuando acabe este periodo, el tiempo de los gentiles, que comenzó, escuchen ustedes, desde la cautividad babilónica en el año 605 antes de Cristo. Este periodo se le llama el tiempo de los gentiles, y desde ese tiempo Israel ha sido hecho a un lado. No tiene sacerdocio, no tiene sacrificio, no tiene el arca del pacto, no tiene absolutamente nada. Porque esto era exactamente todo lo que demandaba la ley. Pero leamos el versículo 26. Si ustedes ya escucharon esta enseñanza, van a recordarse de esto. Dice en el versículo 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que quitará de Jacob la impiedad. Y este grupo de los 144,000, escuchen ustedes, son las primicias de esta cosecha que Dios está preparando con los israelitas. Estos 144,000 son, no cabe la menor duda, 12,000 de cada tribu, son judíos. No tenemos ni siquiera que investigarlo, ya lo estudiamos muy bien en el capítulo 7 de Apocalipsis. Son judíos. Este grupo son precisamente las primicias del trato que Dios va a hacer con Israel en el tiempo de la gran tribulación. O sea, los primeros frutos de la salvación del pueblo de Israel como nación. Otra de las características de los 144,000, dice la Biblia, es que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí vemos una ilustración realmente del poder de Dios para poder mantener puros a los creyentes en medio de dificultades, en medio de tentaciones, en medio de tanto bombardeo que existe para que nuestras mentes, nuestra vida, nuestra alma se contamine. La palabra contaminar es la palabra moluno y significa ensuciar, manchar. Y la palabra vírgenes es la palabra partenus y significa sin casarse. Esto no significa que la vida matrimonial naturalmente sea mala o que ensucie el alma. Naturalmente que no. Porque sería entonces lo contrario a lo que el apóstol Pablo escribió en Hebreos 13:4, donde dice que honroso es en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Mancilla es la palabra manona, que significa fornicario o adúltero. Quiere decir entonces que si ellos se guardaron, significa que no permitieron que el adulterio ni la fornicación entraran en sus vidas y contaminaran sus cuerpos. Yo ya expliqué detenidamente lo que significa contaminar sus cuerpos. Escúchenlo, esa enseñanza en el capítulo 7, si desean escucharla bien. Porque no me quiero enfocar en eso. No estoy hablando de que cuando el hombre se casa se contamina o que ensucia su vida, sino antes al contrario. Por eso dice el apóstol Pablo que a los adúlteros los juzgará Dios. Debe de ser sin contaminación este grupo, sin suciedad, pura y santa. ¿Qué es lo que ensucia el matrimonio? Naturalmente, ya lo vimos, Hebreos 13:4,
el adulterio y la fornicación. Y Dios no puede bendecir ese matrimonio. Debemos nosotros de ser celosos de nuestro matrimonio, de cuidarlo para que no se manche, para que no se ensucie. Porque si se ensucia, si se mancha, es muy difícil limpiarlo, porque contaminas las mentes, contaminas los sentimientos y destruyes tu relación con tu esposa. Y se convierte en una mancha que puede ser que siempre tenga sus consecuencias. Se puede convertir en una mancha imborrable. Estos dice que no se ensuciaron. Esto significa que en el reino del anticristo habrá una degradación moral impresionante. Y una prostitución como la que nunca ha existido. Ya eso lo estamos viendo actualmente. Ya no hay un anuncio en que no salgan mujeres bichas. O que se esté promoviendo la homosexualidad en los comerciales. Esta depravación moral viene precisamente enfocada para el tiempo en el que el anticristo comience a trabajar en esta tierra, para tratar de contaminar, para tratar de destruir, para tratar de que la iglesia se manche con el pecado y con la inmoralidad. Como en los días de Noé, dijo Jesús, la Biblia dice que desde el más pequeño hasta el más grande eran unos verdaderos, pero verdaderos, que estaban tan contaminados que desde el más pequeño hasta el más grande estaban llenos de inmundicia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que ahora desde pequeños quieren introducir todas esas ideas que el mundo tiene para que nuestros niños, ya desde que comiencen a crecer, tengan contaminadas sus mentes de esa basura que les están queriendo meter ya hasta en las escuelas. Esto que está pasando no se compara con lo que viene durante la etapa en la que el anticristo comienza a obrar en esta tierra. Esto naturalmente constriñe, entristece. Y esto es precisamente lo que sucederá en el reino del anticristo. Llegará a proporciones inimaginables y serán estos 144,000. Dice la Biblia que no fornicaron, se van a mantener limpios, no se van a manchar con el pecado, van a estar listos para que cuando comience la persecución, están muy de cerca sirviendo, siguiendo al Cordero y están dispuestos a morir por causa del Evangelio. Dios les da a este grupo un don especial, el don de continencia, del que habla el apóstol en 1 Corintios 7. Y esto no es un celibato, no es algo impuesto, sino que es un don especial que Dios les da a estos, y podemos ver que no es algo forzado. El don del celibato es algo forzado, que andan ahí a los pobres que quieren entrar, andan arañando las paredes porque no tienen el don de continencia. O son unos violadores. Por eso notamos que aquí vemos un don especial en estos 144,000 que Dios va a levantar de entre todos los hombres de la tierra, para que estén delante del Cordero y para que puedan escuchar ese coro celestial de grandes proporciones que hace un estruendo en el reino de los cielos, un cántico nuevo que nunca se ha cantado, que va a ser algo totalmente nuevo y que solamente ellos lo van a conocer. Por eso dice la Biblia que siguen al Cordero por donde quiera que fuere.
que fuere. La palabra siguen es la palabra okoutuleo y significa andar por el mismo camino. Y eso es exactamente lo que Cristo nos invitó a que hiciéramos en Marcos 8:34 y Juan 12:26. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y sígame, sígame, sígame. Y nosotros estamos siguiendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él es el que nos capitaneará hasta la muerte. Él nos llevará a este especial que Él ha preparado para nosotros. Él lo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes, mis seguidores, estén conmigo. Qué precioso es entender que Dios nos llamó a andar por el mismo camino. Él dijo: yo soy el camino. Nadie que se oponga a negarse a sí mismo puede legítimamente decir que es un discípulo de Jesucristo. Servir a Cristo es andar en el mismo camino que Él anduvo. Porque no pueden andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso ser cristiano es andar en el camino donde anda Cristo. Y eso lo vamos nosotros a cuidar de una forma maravillosa y preciosa. No vamos a dejar que nada nos distraiga. Jóvenes, cuídense, por favor. Cuídense, tienen que andar por donde anduvo Cristo, porque si una filistea te habla y te gusta, ¿qué sucede? Te comienzas a relacionar con esa persona que no es cristiana y te saca del camino. Y piensas que estando ya fuera del camino vas a poder tú convertir a ese hombre o a esa mujer, porque piensas: no, pues está muy lindo, está muy mono, es mejor que muchos que están ahí en la iglesia. Ya estando fuera del camino, comienza a comparar y dice: no, ya quisieran muchos de la iglesia ser como este. Esto significa que te puedes sacar del camino. Y por eso, cuando comenzamos a relacionarnos con el pecado, ¿qué sucede? ¿Por qué comienzas a ver así? Porque te saliste del camino. Y estás ciego porque ya no está Dios ahí. Si ese hombre, si esa mujer no entra al camino, yo no tengo por qué seguirlo. Significa que no es para mí. No debes de engañarte, no debes de dejar que esos pensamientos te engañen. Seguir a Jesús es mantenerse en el camino. ¿Qué influencia, pudiéramos decir, tienes tú para poder decir que te vas a poder mantener fuera del camino? Tienes que entender que la gente a tu alrededor tiene la fuerza suficiente para influir en tu vida, y si te dejas, puedes sacarte del camino en el que estás caminando. O conviértense ellos a ti, como dice, ¿dónde dice? Eclesiastés 5, ¿no? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Creo que es Eclesiastés 5:5, si no me falla. La pregunta es: ¿tienes la fuerza suficiente para jalarlos? ¿Tienes la fuerza suficiente para que en lugar de que ellos te jalen a ti, tú los jales a Cristo? Eso es algo muy importante que tendríamos que meditar. Nosotros fuimos llamados para poder jalar las almas al camino de Dios. En Jeremías capítulo 15, versículo 19, escuchen ustedes lo que dice Jeremías: si te convirtieres, yo te repondré y delante de mí estarás. Aquí vemos la clave: conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Conviértanse ellos a ti y tú no a ellos. Tenemos que tener la fuerza suficiente que, lejos de que nos jalen del camino,
nosotros los jalemos a ellos, a Cristo. En Primera de Reyes 18:21, el pueblo de Israel estaba tan confundido, tan confuso, que pensaban que podían irse de parranda el sábado en la noche y andar en el mundo haciendo y deshaciendo, y al día siguiente venir a la iglesia a alabar a Dios. Y el profeta Elías, por eso les digo, tienen que tener cuidado. Si no te cuidas, puedes casarte o meterte con la persona equivocada y vas a sufrir toda tu vida. La reprensión del profeta Elías es muy clara. Cuando les dice, ¿hasta cuándo? La pregunta es clave, ¿hasta cuándo te vas a entregar a Jesucristo? ¿Hasta cuándo realmente le vas a dar lo mejor de tu vida a Cristo? ¿Qué estás esperando? ¿Hasta cuándo vas a estar? Que sí, que no, y voy para allá o voy para acá, o te jala el mundo, pero quieres servir a Cristo. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Tienes que decidirte. Si crees que el mundo es tu vida, arráncate para allá. Pero si crees que Jesucristo es nuestro Dios, sírvele a Él. Pero ya no estar claudicando en dos pensamientos. Cuando Elías lo reprende al pueblo de Dios, estaba tan confundido que ni siquiera supieron qué responder. Se quedaron calladitos. Así como usted. Decídanse, nos queda muy poco tiempo. Decídete. La puerta se cerrará. El cristianismo es andar como Jesús anduvo. Tenemos que hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, dijo el apóstol Pablo, escuchen ustedes, no caeréis jamás. En Apocalipsis 13:5, escuchen estas palabras que se habla de estos 144,000. Dice que no fue hallada mentira en sus bocas, en estos 144,000. Ya con esto termino. La palabra mentira del griego es la palabra dolo y significa engaño. Y la palabra mancha es la palabra amonos y significa culpa. Si ustedes combinan estas dos palabras, engaño, culpa, significa que a ellos no tenían absolutamente nada de qué acusarlos, a pesar de vivir rodeados de inmoralidad y de pecado, de vivir en medio de la corrupción, de la degradación humana. Este grupo de 144,000, no solamente vemos no van a fornicar, sino que además eran hombres íntegros, puros a labrar. Cualquier tipo de mentira tiene su origen en Satanás, porque dice la Biblia que él es el ¿qué? El papá de las mentiras. El padre de las mentiras. Una persona que no miente no es una persona íntegra. La persona que miente, no es una persona íntegra. Un íntegro es una persona que dice lo que vive. Y la Biblia dice que si nosotros vivimos como Dios, dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, como nosotros. Y nosotros hemos creído en un Dios íntegro. ¿Cuántos creen que nuestro Dios es un Dios íntegro? Porque todo lo que nos ha dicho, óigame bien, lo va a cumplir. Esto, el que se atreva a decir que es mentiras, es porque no sabe lo que dice.
pero aquí está la verdad de Dios. Pero ¿quién tiene la verdad? Que Buda, que el cristianismo, aquí está la verdad. La verdad absoluta, no una verdad relativa, sino una verdad absoluta. Aquí está todo lo que Él nos quiere decir. Pero si no la lees, ¿cómo vas a saber lo que Dios te quiere decir? Por eso nosotros esperamos la promesa. Él prometió y no nos mintió. Él dijo que vendría otra vez. Y nosotros le estamos esperando. Estamos esperando con paciencia el momento de encontrarnos con Jesucristo. Ven, Señor Jesús. Te damos la gloria y la honra en esta mañana. Y disculpen que no había visto la hora. Ahora sí me mandé, ¿verdad? Pónganse de pie. Yo creo que vamos a tener que despedirnos rapidito porque me hubieran echado un grito a alguien. Ya cállense.